Antes de comenzar con el video, muchísimas gracias a todos los que se acercaron en el World Championship Qualifier de hace unos días en Guadalajara. Cada una de las interacciones que tuvieron conmigo hizo que este fuera el evento que más he disfrutado. Espero próximos eventos para poder convivir y sobre todo para poder jugar con muchas más personas. Pero de verdad, muchas gracias por todo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Unchained. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho del que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Unchained aparece en el set de Chaos Impact en 2019. Es un arquetipo de monstruos de tipo Fiend y de atributos múltiples, siendo en su mayoría monstruos de oscuridad. Está orientado a la invocación de Link. Sus mecánicas únicas es que busca destruir sus propias cartas en campo, sean monstruos o nuestras cartas de magia y de trampa boca abajo, todo esto para poder estar invocando sus nombres temáticos desde el deck al campo. Lo otro es que también tiene múltiples efectos para poder utilizar monstruos del oponente como material de Link. Su estilo de juego es de mid-range. Queremos utilizar los efectos ya mencionados para poder tener un juego muy explosivo para poder limpiar el campo del rival y llevarnos el juego. De no ser así, queremos utilizar recursos del oponente para poder hacer nuestras jugadas mucho más potentes y que también esto nos lleve a la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Lo primero es que todos los efectos de las cartas Unchained son hard ones per turn. Los monstruos de nivel 3, siendo los Unchained Twins, comparten el siguiente efecto. Si esta carta en el campo es destruida por efecto de carta, excepto por el efecto de este mismo nombre o por batalla, podemos invocar de forma especial un monstruo Unchained desde nuestra mano deck, excepto el nombre que active este efecto. Esta característica en común nos ayudará a entender que cualquiera de los tres nombres del arquetipo que se vaya destruido nos podrá traer el nombre que necesitemos, sea uno de los Unchained Soul para ir por sus jugadas de extra deck principales, alguno de los nombres para poder provocar más destrucción o alguna de las piezas que necesitemos para poder jugar mucho más. Les ayuda mucho el hecho de que no tienen que llegar al cementerio, solo deben ser destruidos en campo, lo que ayudará a poder usar ciertas cartas o jugar sobre muchos efectos. Sobre lo que hace cada uno, primero tenemos al Unchained Twin Saruja. Podemos seleccionar una carta que controlamos. No podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo Fiend. Además, destruimos la carta seleccionada, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esta es su mejor carta para poder comenzar los combos. El usar el efecto en mano y destruir algo en campo, dependiendo del punto del juego, sería desde la mejor forma de iniciar el combo, de poder provocar cierto efecto o incluso tener una extensión fantástica. También por el efecto hacia nosotros, por decirlo de una forma, es muy difícil el poder interactuar con esta carta, asegurándonos que tendremos una destrucción y un cuerpo en campo. Esta, junto con Sharbara, que explicaremos más adelante, son las formas de comenzar los combos de la mejor forma posible sin comprometer recursos adicionales o con máxima eficiencia. La gran mayoría de listas lo llevan a 3. En caso de que esto no sea así, será por complementos y por buscar o usar nombres adicionales importantes. El siguiente es el Unchained Twins Rakea. Es un monstruo de atributo de agua. Como un efecto rápido, podemos seleccionar una carta que controlamos. Este es el requerimiento. La destruimos. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo Fiend. Carta que solo provoca la destrucción, lo que implica que debemos de tener un complemento para usarla, pero su gran bondad es que es un efecto rápido para ambos turnos, por lo que en el punto más conveniente o crítico, sea desde la fase de robo para eludir algún efecto o incluso para la batalla, se puede utilizar este efecto. Aun con lo raro que parezca, ya que Rakear necesita otra carta en campo para poder generar el efecto, es el nombre más débil, al menos cuando lo ponemos contra los otros dos monstruos Twin, que si bien también requieren complementos, lo que pueden acomodar y dar es muy bueno. Aun siendo el nombre más débil, sigue siendo necesario, y dependerá del piloto sobre el uso de este. Al ser un deck tan contenido, en teoría podrían usar y trabajar con 3 copias, pero muchos optan por solo usar 1 o 2 debido a lo mencionado. Hagan sus propias pruebas para decidir un número. El último de estos es el Unchained Twin Sarama. Es un monstruo de atributo de oscuridad. Podemos seleccionar una carta Unchained de nuestro cementerio, excepto Unchained Twin Sarama. La colocamos en nuestro campo. Luego destruimos una carta que controlamos. Sarama necesita una carta en cementerio para poder poner boca abajo en campo, por lo que deja fuera el uso de sus links. Fuera de esto, esta carta puede regresar una carta para destruirla y obtener ventaja, o para poder reciclar algún recurso y destruir otro nombre que tengamos en campo. Algo que le ayuda mucho es ser un efecto de Ignition, por lo que siempre y cuando lo tengamos en campo y tengamos la prioridad, podremos usarlo. Así que para juegos largos nos sirve mucho. También el que no nos ponga bajo ninguna restricción, a diferencia de Ruja y Rakea, nos ayuda a que podamos usar algunas jugadas específicas temprano en el turno, o que nos sirva como una gran forma de comenzar con los combos. El problema de Sarama es el cementerio, que con efectos como Daruja, Sharbara o incluso complementos no debería de tener ningún problema, pero para juegos en los que tengamos la poca fortuna de ver este nombre y no tener formas de aprovecharlos, serán juegos que perderán mucho atractivo. Por lo ya dicho del contenido, es fácil llevarlo a 3 copias, pero muchos optan por llevarlo alrededor de 2 para poder usarlo en los momentos necesarios, pero reducir la posibilidad de verlo en primera mano. Para sus nuevos monstruos de main deck tenemos 2 monstruos de nivel 6. El primero es el Unchained Soul Sharbara. Es un monstruo de atributo de fuego. Durante
la main phase, si esta carta está en nuestra mano como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo tipo Fiend o una carta boca abajo que controlamos. Este es el requerimiento, la destruimos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Además, mientras está boca arriba en la zona de monstruo, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos tipo Fiend. Las implicaciones de esta carta son enormes. Lo primero es que es un Unchained Soul, nombre necesario para sus monstruos de Link más necesarios, aspecto que antes estaba relacionado a sus monstruos de nivel 8, que si bien no es difícil ponerlos en campo, este incluso puede hacerlo estando en mano y en el proceso provocando la destrucción, incluso la restricción que pone solo estando en campo, permitiendo que cuando se vaya se puedan acceder a otras jugadas. Eso usualmente nos permitiría eludir selección o asegurarnos que cuando Bruja por alguna razón no pueda resolver, este lo asegure. Para su otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio y no importa la forma, podemos colocar una magia o trampa Unchained directamente desde nuestro deck. Este segundo efecto tiene repercusiones enormes. El poder traernos una de sus magias o trampas temáticas permite tener o una carta para destruir con algo como con Aruja o Rakea, el poder traernos un nombre para usar y ya que lo hace de cualquier forma, de las máximas flexibilidades para obtener esta búsqueda. Sé usarlo como material de Link, destruirlo por algún efecto como costo de Abominable y mucho más. Es por mucho de lo más impresionante del nuevo soporte. Hemos visto su uso a 3 copias por cuántas jugadas le puede abrir al deck. El otro es el Unchained Soul Shiyama. Es un monstruo de atributo de agua. Podemos seleccionar una carta que controlamos, la destruimos. Luego podemos destruir una magia o trampa en el campo. Esta es su forma de poder interactuar con magias y trampas en campo sin hacer target. Idealmente sería para destruir algo del oponente, aspecto que el deck no tenía antes o no al menos sin avanzar por sus jugadas más importantes, aunque tampoco es difícil orientarlo a nuestras cartas para tener el máximo valor de la destrucción posible. Para su otro efecto, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo tipo Fiend o una carta boca abajo que controlamos como requerimiento. La destruimos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta, pero la ponemos en el fondo del deck cuando deja el campo. Forma de poder provocar la destrucción adicional Aruja o Sharbara sin implicar la mano. El ponerla en campo podría servir tanto para su primer efecto o como un cuerpo útil, ya que este también es un Unchained Soul, usada para las mejores jugadas del deck. Shiyama es una adición útil pero que tiene problemas sutiles pero graves. El poder invocarse de cementerio es útil, pero comparte el problema de Sarama de que no es fácil generar este desde un inicio. Lo otro es que la destrucción a magias y trampas, si bien es útil, involucra idealmente tener más cuerpos para generar ventaja o intercambiar este que trajimos por otro efecto. Y si lo comparamos a las cartas ya explicadas o peor aún comparándolo con Sharbara, deja mucho que desear. La mayoría la ha llevado a una copia. Es muy útil por su nivel y nombres para ciertos efectos y combos, pero no será una carta que queramos robar y será mucho más una acomodar o buscar con ciertos combos. Para sus monstruos de nivel 8 primero tenemos el Abominable Unchained Soul. Es un monstruo de atributo de oscuridad de 3000 puntos de ataque y 1500 de defensa. Solo podemos invocar uno o varios Abominable Unchained Soul por turno. Si una o varias cartas que controlamos son destruidas por batalla por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. El requerimiento de invocación de esta carta es intrínseco a cómo funciona el deck. Incluso por el momento de activación nos ayudaría a poder generar cadenas y que nuestros efectos de invocación puedan pasar, y si el oponente debe responder a algo, que sea este efecto de invocación. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos descartar una carta. Este es costo de requerimiento, y de esto no importa la forma en que fue invocada. Pudo ser por un efecto de los Twins ya explicados, su propio efecto o incluso con algunos otros que veremos. Y destruimos una carta en campo. El no hacer target le ayuda muchísimo para poder obligar al oponente a responder este efecto o perder ciertos recursos. Considerando que tiene 3000 puntos de ataque, esto le ayuda a que podamos destruir lo que esté causando problemas y después simplificar el campo con la batalla. Esto o incluso llevarnos alguna carta nuestra. Por último, una vez por turno durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida en el campo y enviada allí este turno, podemos invocar de forma especial esta carta, pero la ponemos en el fondo del deck cuando deje el campo. Este último efecto ayuda a que podamos mantenerla en campo en turno, para el siguiente destruirla con alguno de nuestros múltiples efectos. Esto puede incluso aplicar para acción del rival, y cuando se invoque de vuelta al final, obtendríamos su segundo efecto para destruir sin seleccionar. Abominable es increíble en lo que puede resolver. La destrucción y sus 3000 puntos de ataque le sirven mucho para poder resolver situaciones complejas rápidamente, y al ser un monstruo Unchained Soul, nos servirá para muchas jugadas. Los números de este varían entre 1 y 2 copias. Es una carta muy útil y demasiado simple de invocar, pero el costo, y que no quita que es un monstruo de nivel alto que puede trabar manos, es lo que no le permiten que se pueda llevar una cantidad mayor. Por último, de main deck tenemos al Unchained Soul of Disaster. Es un monstruo de atributo de oscuridad con 0 de ataque y 3000 puntos de defensa. Gana 300 puntos de ataque por cada carta Unchained de nuestro cementerio. Esto le permitiría ser un monstruo gigantesco con los combos y cartas correctas en cementerio, lo que en papel es atractivo, pero en la práctica será muy difícil o tendremos que tener juegos muy largos para creer que este tendría más ataque que sus monstruos de extra deck o el recién explicado Abominable. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del Unchained Soul of Disaster una vez por turno. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos por Link un monstruo de Link de oscuridad usando solo esta carta que controlamos y ese monstruo del oponente como material. De esto es uno de sus 2 monstruos que permiten usar un monstruo del oponente para la invocación de Link. El solo usar 2 cuerpos podría limitar un tanto de lo que haríamos, pero el extra deck y algunas cartas genéricas nos ayudarán a que esto pueda ser provechoso no importa el momento. Lo otro es que usar monstruos del oponente como material de Link será una increíble forma de remoción que obligará al rival a responder o incluso a que podamos mermar su campo de forma muy simple. Lo otro es que si esta carta en el campo es destruida por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Unchained de nuestro cementerio excepto Unchained Soul of Disaster.
Disaster. Lo invocamos de forma especial. De esto es la variación a la que ofrecen las cartas Twain. A cambio, este puede incluso regresar monstruos de Link, lo que nos daría muchos efectos útiles, y considerando su defensa o combos que tenemos para destruir nuestras propias cartas, es un recurso que usaremos mucho. Soul of Disaster comenzó siendo el emblema del deck y una increíble forma de poder jugar. Sin embargo, la aparición de más nombres Unchained Soul y efectos adicionales le han quitado atractivo. También se ven entre 1 y 2 copias. No es difícil usarlo ni sacarle provecho, pero sí será difícil que podamos tener un oponente que tenga un campo estático o que con esta jugada podamos sacar mucho más valor del que podría parecer de inicio. Para el extra deck solamente tenemos monstruos de Link. El primero es su nueva carta, que es el Unchained Soul Kinkiyama. Es un monstruo de atributo de oscuridad de índice 2. Pide como materiales 2 monstruos tipo Fiend. Esto es algo a mencionar que este depende de tipos, por lo que si hay efectos que modifiquen estos o por complementos, podríamos no poner este en campo. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos añadir un monstruo Unchained desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. De esto es solo en invocación especial, así que con algún efecto de reciclaje como de Soul of Disaster estaríamos obteniendo ventaja. El poder añadir monstruos de deck o cementerio le ayudará para poder reciclar recursos o poder buscarlos, dándole la máxima flexibilidad para su uso. Su otro efecto es que si una o varias cartas que controlamos son destruidas por batalla o por efecto de carta mientras esta carta esté en nuestro cementerio, podemos remover esta carta. Todo esto como costo de requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo tipo Fiend desde nuestra mano cementerio. Luego podemos destruir una carta que controlamos, y de esto lo que invocamos de cementerio es un monstruo Fiend, así que de tener complementos podrían utilizarlos. Evidentemente este efecto estaría pensado para sus monstruos temáticos, pero los combos y extensiones que da son muy buenas. La destrucción al final es opcional, por lo que podemos aprovechar esto de tener la configuración correcta o no usarlo si solamente tenemos nombres que no generan más ventaja. Kinkiyama es increíble en lo que da: búsqueda, reciclaje, formas de aprovechar la destrucción, generar cadenas e incluso el simple hecho que podemos convertir los monstruos Twin en un Unchained Soul para los nombres necesarios es solo un poco de lo que da esta carta. Es esencial para su funcionamiento. Se ha visto su uso alrededor de 2 copias. Para sus otros monstruos de Link, el Link 2 y 3 comparten el siguiente efecto. Si esta carta en el campo es destruida por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo tipo Fiend de nuestro cementerio, excepto el monstruo que está activando este efecto. Lo añadimos a nuestra mano. De esto es un efecto de reciclaje decente, sea que queremos regresar algunos de nuestros mejores nombres como Aruja o Sharbara, o incluso complementos que necesitemos o no tengamos más copias de estos. Esto se puede hacer muy bien. Para lo que hace cada uno, primero tenemos al Unchained Soul of Rage. Es un monstruo de atributo de oscuridad de Link 2. Pide 2 monstruos incluyendo un monstruo Unchained Soul, y de esto es del por qué es tan importante el uso de los nuevos monstruos de nivel 6 o que su Link genérico obtenga este nombre. Durante la main phase del oponente, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo boca arriba invocado de forma especial que el oponente controla. Inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos por Link un monstruo de Link de atributo de oscuridad, excepto Unchained Soul of Rage, usando ese monstruo del oponente y esta carta que controlamos como material. Esto es básicamente el efecto de Soul of Disaster, solo que es para el turno del rival y con monstruos invocados de forma especial, lo que le da mejores y peores opciones. El que sea en el turno del rival y como efecto rápido nos ayudaría a que ante la presencia de algún monstruo problemático podamos quitarlo usándolo como material de Link para nuestras jugadas. El que solo sea en el turno del oponente le hace una carta excesivamente incómoda y problemática para nuestro turno, muchas veces no teniendo uso o sirviendo como una jugada de seguridad cuando no pudimos llevarnos el juego. Soul of Rage es la forma predilecta de jugar en el turno del rival. El gran problema de la carta es que solo es en la main phase, haciendo que se pueda quitar fácilmente con la batalla, pero con complementos y combos específicos será una buena forma de ponerle presión al rival. Más allá de su efecto, por ser el monstruo de Link de índice más bajo para las jugadas idóneas del deck, es que vemos uso alrededor de 2 copias. Luego tenemos al Unchained Soul of Anguish. Es un monstruo de oscuridad de Link 3. Pide 2 o más monstruos incluyendo un monstruo Unchained Soul. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos por Link un monstruo de Link de oscuridad excepto Unchained Soul of Anguish, usando solo ese monstruo y esta carta que controlamos como material. Esto es básicamente el efecto de Soul of Disaster, pero en un monstruo de Link 3. Dependiendo del juego y lo que usemos de material, podríamos acabar usando una combinación de Soul of Disaster, Rage y Kinkiyama para tener jugadas de Link mucho más potentes, por lo que este se siente como un eslabón extraño en el deck, pero ya que ayuda en la escalera de Link y para poder ir por su monstruo más potente es que se ve su uso entre 1 y 2 copias. El último es su objetivo final, que es el Unchained Abomination. Es un monstruo de atributo de oscuridad Link 4 con 3000 de ataque. Pide 2 o más monstruos incluyendo un monstruo de Link. Esto lo hace un monstruo genérico, lo que ayudará a muchos decks, pero al mismo tiempo este no es un monstruo Unchained Soul, por lo que no podremos llegar a este y luego ir por Rage o Anguish, así que el poner este en campo implicará que podemos explotar al máximo los efectos del deck ya explicados. Los efectos de este monstruo son que si una o varias cartas en el campo son destruidas por efecto de carta, excepto por Unchained Abomination y excepto durante el damage step, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. Cuando otro monstruo es destruido por batalla, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos, y durante la fase final podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. Este es el monstruo definitivo para generar destrucción, sea por efecto por batalla o en la fase final. El destruir una carta en campo ayudaría a mermar lo que proponga el oponente o para poder provocar nuestros propios efectos. Unchained Abomination se usará y aprovechará mejor cuando la configuración en campo nos garantice que nos llevaremos el juego, por lo que dependerá mucho del juego sobre si es una prioridad o un monstruo que sería un lujo de invocar. De cualquier forma, tiene la máxima sinergia y también le pone presión al rival de cómo es que quiere jugar. No obstante,
por el nombre, ser un Link 4 y adicionales no le permiten ser una carta que se vea mucho más. Se ve su uso una copia la mayoría de ocasiones. Para sus magias y trampas todas comparten el siguiente efecto. Si esta carta boca abajo es destruida por efecto de carta, podemos invocar de forma especial un monstruo Unchained desde nuestro deck. Esto, unado a los efectos de Aruja, Sarama, Sharbara y muchos más, explica de cómo podemos generar ventaja tan rápido. Mucho de la idea de funcionamiento del deck es poner las cartas de magia y trampa boca abajo en campo, generar la destrucción. Esto a su vez nos daría más extensiones para poder jugar e incluso hace que cartas de trampa, las cuales usualmente no son algunas que queramos ver en primer turno para jugar, no haga diferencia o que podamos usarlas de la mejor forma posible. Sobre lo que hace cada uno, primero para las magias tenemos la Abomination's Prison. Es una magia normal. Añadimos una carta Unchained desde nuestro deck a nuestra mano. Al no tener el nombre de Unchained, no podremos ponerla en campo boca abajo con el efecto de Sharbara. No obstante, esta es la buscadora de todo el arquetipo, sea magia, trampa o monstruo. Es la que nos dará la pieza que necesitemos, y si a esto añadimos un efecto tan útil y necesario, es una carta que se debe usar siempre a números máximos. Luego tenemos Wailing of the Unchained Souls. Es una magia continua. Si invocamos por Link un monstruo de Link Unchained, podemos seleccionar una carta en el campo, la destruimos. Efecto útil sobre todo cuando estamos poniendo en campo a Soul of Rage, pero que para los demás monstruos o considerando las capacidades del deck se siente excesivo, mucho más cuando vemos cuánto puede provocar algo como Unchained Abomination. Wailing está ausente en la mayoría de listas. Es muy difícil sacarle provecho a la carta. Debe estar boca arriba para poder aprovechar su efecto de destrucción, y estando boca abajo solo tendríamos un efecto adicional para invocar, lo que si bien es útil, los combos usualmente requieren dos efectos, estos muy bien cubiertos por las trampas para poder funcionar, lo que hace muy difícil de justificar su uso. La mayoría no la lleva, pero si quieren usarla, una copia sería fácil de llevar y aprovechar. Para las trampas primero tenemos la Abominable Chamber of the Unchained. Es una trampa normal. Invocamos de forma especial un monstruo Unchained desde nuestra mano cementerio. Este efecto no hace target, así que si cuando estamos resolviendo por alguna razón hay un monstruo menos o adicional, o si el objetivo o combo cambia, siempre y cuando podamos poner un monstruo en campo podrá resolver. Este también puede traer monstruos de Link, y con efectos como de Disaster, Rage, Anguish o King Llama, nos dará para obtener el máximo valor. Es una excelente carta. Mucho de su valor dependerá de qué nombre y en qué situación nos encontremos, sea para poder obtener algún efecto o solo poner un cuerpo adicional que no hará mucho más. De vez uso un trono y 3 copias, dependiendo de lógicas y elecciones de jugadores, pero esta siempre aparece. Y por último tenemos Escape of the Unchained. También es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo Unchained que controlamos y una carta en el campo, todo esto como requerimiento. Destruimos ambas. De esto, el requerimiento es seleccionar las cartas, por lo que si desaparece alguna, la otra igual seguirá comprometida. Esta permite destruir solo cartas que nosotros controlamos, pero idealmente queremos usar esta en el turno del rival para destruir uno de sus recursos, en el proceso invocar o activar algo por destrucción y tener más opciones. Esta es la trampa por elección a tener para el turno del rival. La mayoría de combos involucran ponerla en campo o tenerla lista para esta interacción, que sumado con otras cartas como Sharbara, Abominable y más, se obtiene muchísima ventaja y destrucción. La mayoría lleva esta 3 copias. Para el plan de juego queremos utilizar la mayor cantidad de nuestros efectos de destrucción para poder acomodar un campo que pueda darle problemas al oponente o que por los efectos naturales podamos destrozar el mismo. Casi todos los nombres del arquetipo pueden invocar monstruos desde el deck, así que sea que lo hagamos nosotros o que lo haga el oponente a través de la destrucción, siendo la más primaria de las interacciones, obtendremos esta bondad. El uso de Soul of Disaster, Rage y Anguish para poder mermar el campo del rival será mucho de cómo querríamos jugar sobre inmunidades o para poder obligar al oponente a responder y diversificar. Si a esto sumamos que el deck también tiene sinergias naturales con monstruos de tipo Fiend, la idea sería hacer que el oponente entre en un juego en el cual a través de la destrucción, de nuevo, provocada por nosotros o del rival, nos permite avanzar en el plan de juego, al mismo tiempo consumiendo recursos importantes con la invocación de Link, y todo para llegar al punto en que a través de estos efectos el oponente pierda muchos más recursos que nosotros y nos podamos eventualmente llevar los juegos. Para las ventajas, la cantidad de destrucción que provoca y de la cual puede sacar ventaja es ridícula. Esto va desde nuestras propias cartas para poder buscar otros recursos mucho más útiles desde el deck, hasta la cantidad de cartas que podemos hacer que el rival pierda a través de destruir sus campos. Considerando las limitantes de una vez por turno del arquetipo, es de los decks que mejor hacen esto, sin llegar a considerar la ausencia de este como con decks de Insector o de Spiral. Todos los efectos que puedan provocar destrucción, aprovecharse de esta y los monstruos de atributo de oscuridad de Link que aparezcan en el juego son algunas de las cartas que podrá implementar, y siendo la interacción más simple del juego o el atributo más popular, no es difícil creer que este podrá mejorar mucho en un futuro no muy lejano. Puede llegar a sus nombres más importantes rápido para generar ventaja u obtener efectos específicos rápidamente. Esto le pone en mucha mejor posición que otros decks que para llegar a sus monstruos jefes finales deben de salir todos sus planes de juego. Gracias a efectos como de Sharbara, Rakea, las trampas y sus links, no es difícil que pueda eludir efectos de selección fácilmente. Esto le permite jugar sobre esta interacción. Estrategias del oponente que se basen en destruir no presentará problemas, incluso nos ayudarán a alcanzar los planes de juego más rápido. Tiene una increíble cantidad de formas diferentes para poder llegar por cierto recurso. Esto le ayuda a ser consistente. Debido a que los monstruos técnicamente se sustituyen por la destrucción, esto puede ayudarnos a generar muros casi imposibles de pasar o poner tantos cuerpos que será difícil que el rival pueda pasar sobre estos sin muchos problemas. El utilizar monstruos del oponente para la invocación de Link le ayuda mucho para eludir protecciones e inmunidades varias. Muchos de los problemas que podemos encontrar en el juego los puede
puede solucionar fácilmente con el main deck, sea con algo como con Abominable o Shyama. Esto le ayuda mucho. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Yendo primero estaremos proponiendo una suerte de control e interrupción, y segundo querríamos usar los recursos del oponente para poder jugar. Depende un tanto de qué otras cartas tengamos en campo y cementerio, pero tiene una interesante capacidad de top deck, por lo que puede volver al juego cuando se limpió su campo. El deck no depende de su invocación normal, por lo que la puede utilizar para múltiples recursos varios. No es tan dependiente de su cementerio, si bien sí lo queremos para algunas jugadas. En caso de que renunciemos a este, la mayoría de decks se detendrán mucho más de lo que nos hace daño a nosotros. Por la cantidad de monstruos que pide y se pueden usar, puede generar espacio para complementos, cartas de poder, y que esto pueda ayudarle mucho en su funcionamiento. El deck genera múltiples cadenas, ayudándonos a que nuestros efectos más importantes pasen no importa qué. Tenemos una buena distribución de dónde y cómo activan los efectos de monstruos, sean de mano, campo y cementerio, ayudando a que podamos jugar en la mayoría de ocasiones. Y por último, es un deck bastante sencillo. En unas horas de juego tendrán entendido qué es lo que deben y cómo lo deben hacer. Cualquier cantidad de juego adicional es para poder maximizar y dominar el deck, pero lo hace uno muy entretenido para cualquier jugador. Para las desventajas, se basa tanto en destruir que efectos o interacciones que no permitan esto o hagan cualquier tipo de acción menos destruir le generan muchos retrasos en su plan de juego. Es bastante dependiente de su extra deck, sobre todo para lidiar con amenazas del oponente o para acelerar la destrucción. Sin usar este, el deck solo es bueno para circular y quemar recursos. El no tener un negador le hace mucho daño, provoca que no podamos tener control de qué pasará y cuándo, haciendo que las interacciones que no sean destrucción ya mencionadas nos paralicen en muchos puntos. El deck casi no roba ni busca cartas. El problema que se genera es que en economía de cartas pierde muchos recursos muy rápido, no ayudando a juegos explosivos o para recuperarse de una jugada de alta inversión. Por ello, se queda sin recursos muy rápido. Es bastante débil a interrupciones. Casi todos los efectos se invocan desde deck, y sea el primer o último efecto, dependeremos mucho de tener complementos correctos o que esto pueda terminar los turnos fácilmente. Incluso, esto le hace una víctima perfecta a Dash Blossom, y siendo la hand trap más popular en prácticamente cualquier deck, será difícil que un deck no tenga la clave para poder detenerlo. El deck es un tanto estático en el turno del oponente, fuera de la destrucción provocada por las trampas, Abomination o con campos preparados para utilizar ciertos materiales de Link. En muchos respectos, se siente que es muy poco para lo que pide el juego actual. El deck no tiene combos de una carta, esto le detendrá de su capacidad de top deck, pero también le obliga a tener ciertos recursos para funcionar. El nuevo soporte es dependiente a tipos, esto genera una debilidad a que cartas que se metan con estos modificándolos de una forma u otra le hagan daño. Monstruos inmunes del oponente son imposibles de vencer fuera de la fase de batalla, y sumado a esto, su límite de ataque del deck es bajísimo con solo 3000 puntos. En teoría, Soul of Disaster se puede hacer un monstruo mucho más fuerte que esto, pero requiere de preparación y que el oponente sea confidente en que nos deje pasar todas las invocaciones que necesitamos para sobrepasar este límite. Casi todos sus efectos hacen target, haciendo que las inmunidades o perder los blancos nos cuesten mucho en el plan de juego. Los monstruos de nivel 6 y superior quitando a Sharvara son Garnets en mano. Algunos se pueden usar como costos o invocar por ciertos efectos, pero la mayoría estarán estorbando o los querríamos usar a través de invocarlos desde el deck. Una contradicción que tiene el deck es que si bien puede aprovechar la destrucción, usualmente queremos que se dé provocada por nosotros para obtener el máximo valor. Si esto no pasa, si bien todavía tendríamos algún efecto para aprovechar, no será para obtener los campos que habíamos pensado o proyectado en primer lugar. Requiere de nombres múltiples para generar combo. Si abrimos con dos del mismo nombre de prácticamente cualquier carta, estos no podrán generar nada. No tiene reciclaje real ni útil. Ya tenemos algunas buenas piezas como King Llama, pero algo que permita que los juegos largos los podamos jugar o dominar, simplemente no lo tienen. El deck es muy dependiente de sus trampas, sea tenerlas para poder destruirlas con otros efectos y generar ventaja, o incluso como formas de jugar en el turno del oponente. Esto le hace lento, y también de usar cartas a múltiples que no pueden generarnos más ventaja en un solo turno. Y por último, el deck es excesivamente simple en lo que hace. Este deck se enfoca en destruir, seleccionar monstruos del oponente para usarlos como material de Link o destruir, y usar la fase de batalla. Juegos en que estos tres elementos no nos puedan acercar a la victoria serán algunos que se dificulten demasiado. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero con los motores. Un pequeño motor o arquetipo que parece que no tiene sinergia, pero es increíble en lo que puede acabar generando, son las Evil Twin. Esto se debe a que sus monstruos de extra deck son monstruos de tipo Fiend, por lo cual para el punto en el cual ya podamos poner estas en circulación, podemos tener la restricción del deck y no nos va a afectar en nada. Hay muchísimos puntos donde podemos aprovechar estas interacciones, desde que King Llama puede estar reviviendo algo como Troubled Sunny se puede acabar tributando para poder invocar a Layla y Kizikil y generar un robo y destrucción. La destrucción que genera Layla puede ser a nuestras propias cartas, por lo cual no nos acaba afectando. Este acaba siendo un motor que tiene muchísimas formas de poderse acabar aprovechando. Son muchos los puntos en los cuales podemos tener interacciones que podemos aprovechar. Acaba siendo posiblemente el híbrido más potente al cual tenemos acceso actualmente. Un motor no tan popular pero que acaba teniendo buen uso es utilizar algunas cartas de los Sacred Beast. Esto a través de utilizar al Dark Beaconing Beast, que puede buscar Opening of the Spirit Gates y viceversa. La idea es que podamos estar usando al Dark Beaconing Beast como invocación normal para podernos estar buscando la magia. La magia a su vez nos va a buscar otro recurso y nos
nos va a dar una invocación normal adicional temática. Con esto pondríamos una segunda copia del Dark Beckoning Beast, y ya que tenemos dos monstruos de tipo Fiend, con esto podemos estar yendo por el King Llama. Esto acaba siendo mucho más popular para UCG, pero no lo descarten como que les pueda dar alguna jugada interesante en el futuro, como una jugada de rango 2. Tenemos un video en el cual hablamos del uso de este como un motor, y a pesar de que ya hay algunas cartas prohibidas que mencionamos en ese video. Otro gran motor para poder estar emparejando es el motor del Adventurer Token, y esto acaba siendo por la simple y sencilla lógica de que el deck muchas veces no utiliza la invocación normal, y una negación o una forma de poder interactuar de forma mucho más agresiva con el rival acaba siendo muy agradecida, con efectos como Griffon para tener la negación, el Illegal Knight para poder hacer un compulsor y mucho más. Son solamente algunos puntos que nos pueden ayudar. Tenemos un video orientado a esta temática en el cual explicamos el funcionamiento de las cartas y su uso como un motor. Un arquetipo que acaba siendo un tanto sorpresivo pero obvio son los Evil Eye. Los Evil Eye, a través de algo como solamente utilizar Cerciel o Domain, podríamos estar alcanzando interacciones muy interesantes. Sumado a esto, podríamos estar aprovechando la destrucción para poder destruir nuestras propias cartas y poder avanzar en el plan de juego. Incluso tenemos sinergia a través de los tipos, por lo cual no deberíamos de generarnos muchos más problemas. Hicimos un video de revisión recientemente a las nuevas cartas que recibió Evil Eye y también tiene su propio video de análisis. Otro conjunto de cartas bastante obvios son las cartas Artifact. Podemos estar destruyendo nuestras propias cartas en el turno del oponente, y a través de que se puedan estar invocando o que las podamos tributar dependiendo de qué efecto estemos utilizando, podríamos acabar obteniendo muy buen valor. Muchos jugadores han optado por utilizarlos en conjunto de las cartas Infernity, ya que estos son monstruos tipo Fiend y en muchísimos puntos tienen incluso cuerpos de más. A través de poder invocar algo como King Llama pueden estar conectando los dos arquetipos y pueden avanzar en los planes de juego. También tenemos un video en el cual explicamos el funcionamiento de Infernity. Una carta de tipo Teco también motor que utilizan algunos jugadores son los Kaijus. Esto es por múltiples puntos. Primero, Interrupted Kaiju Slumber nos podría ayudar a destruir nuestros propios monstruos. En el proceso estaríamos comprometiendo mucho de lo que está haciendo el oponente. Otro punto de interacción es utilizar a Radiant. Es un monstruo de tipo Fiend, por lo cual, aun cuando tuviéramos la restricción a solamente invocar este tipo de monstruos, no importa en el punto en el que estemos para nuestro combo o nuestro turno, todavía lo vamos a poder invocar. La Tour Guide from the Underworld es un combo de una carta para poder estar invocando al Fiendish Rhino Warrior. Esto nos permite utilizarlos como material de link para poder estar yendo por Cherubini y Von Angel of the Burning Abyss. Esto nos permitiría estar tirando ciertos monstruos al cementerio para podernos generar ventaja. E incluso por el efecto del Fiendish Rhino Warrior podríamos estar enviando algunas cartas al cementerio para podernos generar muchas más búsquedas. Son muchas las interacciones, acaban siendo dos monstruos de tipo Fiend, por lo cual podríamos estar yendo incluso por el King Llama. Es mucho lo que podemos estar alcanzando con este pequeño motor. Otros jugadores han optado por utilizar a Dark Spirit of Management y Malice. Esto lo hacemos para poder generar un pequeño bucle a través de Soul of Disaster para que podamos estar regresando y regenerando recursos. Esto acaba ayudando mucho para el juego largo, e incluso estas cartas también acaban compartiendo el tipo, por lo que tienen buena sinergia. Un monstruo en invocación normal que puede ser útil es el Phantom Sky Blaster. Este genera tokens del mismo tipo que es Fiend, por lo cual, sea que estamos yendo primero o segundo, nos daría suficientes materiales para poder estar yendo por el King Llama. En caso de que estemos yendo segundo, podríamos estar utilizando algunos complementos de extra deck para tener jugadas mucho más potentes. El uso de la diabólica Dragon Fiend Commander es para poder tener una extensión de nivel 8. Esto, emparejado con algunos otros nombres como Abominable, nos permitiría tener jugadas de rango 8 que podríamos llegar a aprovechar. Otra carta sería el Souch the Flare, que también acaba siendo de nivel 8 para poder destruir una carta nuestra y una del oponente. También tiene muy buena sinergia considerando que no hace target. Y por último, el uso de Hand Traps para poder interrumpir al oponente. Algo clásico como Ash Blossom, algo como Ghost Ogre para incluso destruir nuestras propias cartas en caso de emergencia. La Dimension Shifter para no permitir generar cementerio. Esto acaba paralizando muchas veces el juego del rival, pero nosotros, a pesar de que no tendríamos el cementerio y perderíamos algunos buenos recursos como lo acabaría siendo King Llama, todavía podríamos estar invocando monstruos desde el deck, o algo tan simple como Infinite Impermanence para poder estar evitando algún efecto. Para cartas de magia y trampa, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de control, por lo cual cartas para poder simplificar esto acaban siendo muy buenas. Cartas como Lightning Storm, Harpy Sphere, Duster, Twin Twisters, Double Cyclone o Mystical Space Typhoon son algunas que pueden llegar a considerar. Por la parte de Twin Twisters, Double Cyclone y Mystical Space Typhoon, esto es para poder incluso seleccionar nuestras propias cartas. Habrá puntos en los cuales esta jugada sea bastante costosa, pero siempre y cuando podamos echar a andar el deck, vamos a poder estar recuperando esta ventaja. Cartas para poder jugar sobre interrupciones como Call by the Grave para poder interrumpir alguna hand trap del oponente. Cartas para podernos generar muchos más robos como Pot of Extravagance. Esta no acaba siendo tan recomendable considerando que hay ciertos nombres que necesitamos a números máximos, y a pesar de que 6 cartas removidas no acabaría siendo el fin del mundo, sí nos podría acabar afectando mucho. Una opción mucho más recomendada es Pot of Prosperity para poder estar removiendo 3 o 6 cartas controladas y poder estar excavando mucho más profundo en el deck. Incluso por los problemas de reciclaje que mencionábamos anteriormente, Pot of Avarice acabaría siendo una excelente opción. Siguiendo por esa línea, Triple Tactic Talents para que con cualquiera de esos 3 efectos podamos sacar por algún provecho. Por la parte de Foolish Burial Goods es para complementar a Samsara. Este necesita una carta en cementerio para poder funcionar de la mejor forma posible, y lo ideal es poder utilizar una carta de magia o trampa. Esto nos ayudaría a poder lograrlo. En la misma línea de seguir buscando cartas, Dark Spirit Mastery nos podría estar buscando nuestros monstruos principales. Estos tendrían que ser Abominable o Soul of Disaster, por lo cual podrían ser buenas opciones a considerar. Foolish Burial para poder estar enviando algún recurso para poder reciclar con Samsara, poder enviar nuestro monstruo de nivel 6 para podernos
generar alguna búsqueda son algunas de las opciones que podríamos obtener. La mayoría de las cartas mencionadas son cartas de magia normales, por lo cual los podríamos estar buscando con Triple Tactic Frost, algo como Supply Squad para poder estar generando ventaja. Tristemente esta carta no la podríamos dejar boca abajo, pero incluso la ventaja que nos da no es una vez por turno, por lo cual si tienen múltiples de este podrían acabar obteniendo múltiples robos. Y por último, Echo the Sun para poder estar generando la destrucción de cualquier monstruo que estén poniendo en campo. Para cartas de trampa tenemos algo como Trap Tracks. Esta carta nueva acaba teniendo una sinergia perfecta. Esta nos permitiría buscarnos cualquier trampa normal. Esto incluye las cartas del arquetipo. A través de la destrucción de monstruos podemos estar aprovechando e invocando más monstruos del deck, por lo cual acaba siendo fantástico. Una opción bastante interesante es Magical Hats para en la fase de batalla del oponente, para poder estar poniendo nuestras trampas boca abajo y que podamos estar obteniendo mucho más valor. Incluso no importa si el oponente las decide atacar o no, al final se acaban destruyendo y obtendríamos la ventaja no importa qué. Torrential Tribute para poder estar provocando la destrucción, sea nuestra o del oponente. Incluso cuando perdamos nuestros monstruos vamos a poder obtener ventaja de alguna forma. Para poder estar buscando esta tenemos a Fury of Kairyushin, y aun cuando le demos conocimiento al oponente no implica que no va a poder estar cayendo sobre esta. Heavy Storm Duster para poder destruir cartas del oponente, incluso alguna nuestra. Esta acabaría siendo prácticamente el mismo propósito de Double Cyclone o de Twin Twisters. Arcfiend's Ghastly Glitch, que siempre y cuando controlemos un monstruo tipo Fiend podemos seleccionar una carta en el campo para destruirla y luego hacer Foolish Burial a un monstruo tipo Fiend. Esto tiene muy buena sinergia con el deck. Considerando los elementos del deck, esta puede estar utilizando Evenly Match. A través de resolver esta podemos utilizar las otras 4 o 5 cartas en nuestra mano para poder hacer todo el combo, para resolver la única carta que le dejamos al oponente y después estar jugando. Todas estas trampas mencionadas acaban siendo trampas normales, por lo cual utilizar Trap Trick con la misma lógica de Trap Tracks acabaría siendo bastante bueno. Para el extra deck ya mencionamos algunos de los monstruos de Link. Complementando estos, primero tenemos el uso de Dark debido a los atributos naturales de la estrategia. Esta nos daría muchísimas de las búsquedas, considerando que podemos buscar un monstruo de atributo de oscuridad de 1500 o menos. Tristemente solamente podríamos acabar buscando a Samsara, pero podríamos robarnos algo del oponente, lo que podría acabar siendo muy útil. Por la parte de la Maulcracker from the Underworld nos permitirá revivir prácticamente cualquier monstruo, ya que no nos acaba condicionando a estarlo invocando en defensa. Nos acaba siendo el mismo loca solamente monstruos tipo Fiend, pero no acaba importando porque el deck ya lo hace en primer lugar. Kirubini, por lo ya mencionado, para algunos monstruos de nivel 3, que estos incluso ya tenemos algunos en el deck. Para algunos monstruos un poco más fuertes tenemos al Decode Talker Extended. En la fase de batalla, si un monstruo que esté a punto es destruido por batalla o enviado al cementerio, permite hacer un segundo ataque durante la fase de batalla. Es muy común que se puedan llegar a hacer suertes de UTK cuando estamos estrellando a nuestros monstruos para poder estar poniendo otros monstruos más importantes desde el deck, como Abominable, las nuevas opciones, y a través de tener un ataque adicional y que este monstruo está ganando ataque a través de los monstruos a los cuales apunta, podría acabar siendo una muy buena opción para poder complementar. Nightmare Unicorn, porque acabaría siendo un monstruo con sinergia natural para poder invocar en el turno del oponente a través de Disaster para poder patear algo del oponente. Topologic Trisbaena para prácticamente la misma lógica para poder meternos con magias y trampas. Topologic Bomber Dragon para destruir todo lo oponente. No importa que nos destruyamos nuestras propias cartas, van a poder flotar, se van a poder sustituir. Y Cerberus para prácticamente los mismos propósitos de los monstruos Topologic explicados. Otro monstruo que tiene sinergia es el Access Code Talker para poder poner un monstruo lo suficientemente grande para poder ganarnos un turno o para poderlo poner en nuestro turno y que podamos limpiar el campo. Y por último tenemos la Underworld Goddess of the Closed World, que acaba compartiendo el tipo, por lo cual podemos tener muchos cuerpos temáticos en campo y todavía vamos a poder invocar este monstruo, idealmente llevándonos algo del rival. Para los monstruos de Xyz, el primero y más importante es el DDD Wave High King Caesar. Este se hace con 2 monstruos de nivel 6 y coincide que los nuevos monstruos de soporte pueden invocar este fácilmente. Cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado que incluye la invocación especial de un monstruo, podemos quitar un material para negar y destruir esa carta. Esto no es una vez por turno y no es una vez por cadena, por lo cual podríamos acabar haciendo 2 negaciones. Esto es fantástico para aprovechar los 2 nuevos nombres. Luego tenemos al Stone King Darius, que pide 2 monstruos de nivel 3 de tipo Fiend, los cuales utilizamos de forma natural. Estos 2 monstruos se pueden acabar mejorando hasta el Deviser King de Osmachinex y eventualmente a Zeus, o se pueden estar quedando con este para poder estar consumiendo los recursos del rival. Para otras jugadas naturales del deck tenemos acceso a jugadas de rango de 3, 6 y 8. Para monstruos de rango 3 dependerá mucho en qué momento, pero ayudaría mucho a que pudiéramos estar empujando los planes de juego original, por lo cual algo como de Phantom Knights o Breaksword para poder destruir nuestras propias cartas y algunas del oponente para poder sacar mucha más ventaja. Para monstruos de nivel 6 va a ser muy difícil que puedan estar invocando algo fuera del DDD Wave High King Caesar debido a la restricción que nos pone Sharvara. No obstante, en los puntos que no sea esto o que por alguna razón tenga efecto negado, van a poder utilizar algunos de estos para poder llegar a otras jugadas. Para los monstruos de rango 8, estos no tienen restricción, por lo cual poder estar yendo para algo como Dingirso o el número 38 para poder negar magias acaba siendo bastante bueno. Y todos estos, como se acabaron mencionando, se podrían acabar mejorando a través de la fase de batalla hasta poder llegar a Zeus. Es mucho lo que puede estar utilizando este arquetipo. Tengan en mente que todos los monstruos de Link de atributo de oscuridad y prácticamente cualquier carta que pueda aprovechar o provocar la destrucción son algunas que vale la pena estar poniéndole atención para poder utilizar con este deck. Para las rarezas, de rareza Starlight Rare tenemos al Unchained Twins Aruja. De rareza secreta tenemos al Unchained Soul of Disaster, Abomination's Prison, Unchained Soul of Rage y al Unchained Soul of Anguish. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos al Unchained Abomination. De rareza ultra tenemos Abomination Prison, Wailing of the Unchained Souls, Unchained Soul of Rage y el Unchained Abomination. De rareza super tenemos al Abominable, Unchained Soul of Disaster, Unchained Twins
Sarama, Wailing of the Unchained Souls y al Unchained Soul of Anguish. Rareza rara tenemos al Unchained Twins Aruja y a Rakea. Y por último de rareza común tenemos al Unchained Twins Aruja, Sarama, Rakea, Escape of the Unchained y el Abominable Chamber of the Unchained. Al momento de hacer este video no conocemos las rarezas de las 3 nuevas cartas de soporte que aparecen para Duelist Nexus, siendo el Unchained Soul Sharbara, Unchained Soul Shiyama y el Unchained Soul King Yama. No obstante, considerando que este deck no es competitivo y revisando las rarezas de las cartas de soporte que fueron entregadas después de su lanzamiento, estas tendrían que estar apareciendo entre rareza super y ultra como máximo. Para notas y comentarios finales, el soporte que recibe Unchained le incrementa mucho su jugabilidad, le ayuda con muchos problemas que tenía anteriormente, como la dependencia de ciertos nombres, tener más cartas para poder realizar sus planes de juego, sean los más elementales o incluso los más potentes, tener muchas más jugadas para el turno del oponente, sea a través de nuestras propias cartas o algunos complementos y mucho más. No obstante, acaba siendo muy poco cuando lo acabamos comparando de cómo otras estrategias han recibido muchas más cartas y acaban significando una revolución en cómo funcionan las estrategias. En ese respecto se siente que se le quedó de ver a Unchained. Las cartas de soporte que se entregan son bastante buenas, acaban unificando mucho sus efectos, pero si lo acabamos comparando con muchos otros temas que hemos tenido durante los últimos 2 o 3 años, entonces sí deja mucho que desear. Unchained tiene la gran bendición y problema que se acaba basando en destruir. Esto va a provocar que tengamos formatos en el juego en el que sea un deck muy malo, en el que sea imposible de utilizar porque le estaríamos dando mucha más ventaja al oponente o simplemente nuestros planes de juego no se van a poder llevar a cabo. Al mismo tiempo, el juego siempre se acaba modificando y si en algún punto llega a haber un deck muy competitivo o muchas de las interacciones que estamos viendo para el formato se basan en destrucción, entonces el formato llevaría a Unchained a la cima. Así esto acabamos sumando elementos naturales del deck, como que puede estar aprovechando prácticamente todo lo que pueda generar destrucción, que a lo largo de la historia del juego hemos visto múltiples cartas, motores que pueden acabar acelerando o aprovechando esto, y también que puede estar aprovechando los monstruos de Link de Oscuridad. Entonces este deck no puede hacer otra cosa más que acabar mejorando. Es muy poco probable que llegue a dar un salto de poder para llegar a ser competitivo. No obstante, este deck siempre va a estar recibiendo soporte indirecto de una forma u otra, por lo cual este no puede hacer otra cosa más que mejorar. Si les gustan los decks orientados a la invocación de Link, muy enfocados en la destrucción, sea de nuestras propias cartas o del oponente, la idea de poder arrasar el campo del oponente completo, sea a través de la destrucción o de robar sus recursos para jugadas de Link. Un deck de combo en su concepción bastante simple, pero que tiene muchísimas rutas para poder jugar. La posibilidad de poder buscar monstruos de tipo Fiend, monstruos de Link de atributo oscuridad y sobre todo cartas que puedan provocar o aprovechar la destrucción son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de Unchained. Si bien este deck hizo su aparición con rarezas altas originales, gracias a reimpresiones y al paso del tiempo, este acaba siendo uno bastante accesible y es bastante recomendable que si consiguen este arquetipo que consigan sus cartas a números máximos. Ya hablamos en el video que hay muchas que no van a necesitar a 1 o 2 copias, pero cualquier cosa puede llegar a suceder. Es un deck bastante contenido en sí mismo, por lo cual pueden utilizar el máximo número de cartas que ofrece y solamente algunos complementos, bajar estos mismos para poder tener espacio para motores, para poder tener muchos complementos. Son muchísimas las formas en que van a poder estar modificando y utilizando este arquetipo. Si esto acabamos sumando la simpleza, acaba siendo uno bastante atractivo. Si tienen o tuvieron las ganas de armarlo o jugarlo, es un excelente momento para hacerlo. Es mucho lo que el deck acaba mejorando cuando un piloto competente lo está utilizando. Cada segundo que le dedican a esta estrategia le hará uno mucho más fuerte y sobre todo les dará horas y horas de entretenimiento. En definitiva, es una gran opción para cualquier tipo de jugador. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Unchained. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han utilizado, cómo lucen sus propias construcciones y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.